¿Qué fue lo último que hicimos, jóvenes? Revisemos nuestro último algoritmo que hemos programado. El último algoritmo que hemos programado tenía que ver, dice, con la creación de un conjunto de funciones que me permitía extraer la hora, minuto y segundo. Este algoritmo más que todo estaba relacionado con el supuesto proyecto que quería hacer con ustedes, que era el cálculo de horas. ¿Cómo podíamos calcular las horas? Obviamente que PCI no cuenta con todas las herramientas, pero había una posibilidad de poderlo hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a aprender a cargar un vector con números aleatoriamente y vamos a calcular la cantidad de elementos, la suma total y el promedio. Si es que nos ponemos bien, tal vez podamos hacer el cálculo de la desviación estándar, aunque les cuento que ese cálculo es medio larguito nomás, ¿sí? Porque requiere de hacer varios cálculos previos y varios detallitos, pero no me lo sé la fórmula, así que tenemos que hacerlo eso. Lo siguiente que vamos a hacer es ordenar un vector en forma ascendente utilizando el método Bubble Sort. Y luego vamos a hacer lo siguiente, un ratito. Voy a enviar esto a una siguiente página para que no nos moleste. Vamos a hacer el mismo Bubble Sort, pero vamos a agarrar el vector y lo vamos a convertir, dice, ordenar un vector en forma ascendente utilizando el método Bubble Sort, dice, ¿no? Como procedimiento. Entonces vamos a crear un conjunto de métodos que me van a permitir convertir el método de burbuja, los Bubble Sort, en procedimiento, para que pueda realizar. Luego vamos a codificar una de estas fórmulas, ya lo tengo ya bonito, así que todo esto estaba haciendo para que quede bien, pues, para que quede al pelo. Espero que les guste. Se ve bonito, ¿no? ¿Sí? Esto. Bien. Así que vamos a hacer algunos de esos algoritmos, no todos. Y ustedes dentro de las prácticas de clase lo tienen que acabar todo eso para que lo presenten dentro de prácticas de clase de la unidad. Así que empezaremos, jóvenes, de una vez. Dice así. Cargar un vector con números aleatoriamente y calcular la cantidad de elementos, la suma total y el promedio. ¿Para qué me va a servir este método? Este método me va a ayudar mucho a poder, por ejemplo, saber cómo podría crear el cuadro estadístico del ABP que les hemos dado el día de ayer sobre el reporte de gastos. ¿Alguien ha tenido algún problema con entender, comprender eso? ¿O está totalmente claro? Sobre la problemática, Inge, ¿es reporte de gastos de la subalcaldía? De cualquier gobierno subnacional, puede ser alcaldía, puede ser prefectura, no importa de quién sea, ¿sí? Lo que importa ahí en el algoritmo es de que todos los gastos se deben consolidar en 4 categorías. De eso se trata. Ahora, para poder entender eso, cómo se ha hecho eso, o cómo lo haría, hemos hecho un algoritmo anteriormente que me permite separar los números pares e impares. Podían ocupar eso para poder consolidar los gastos, podían ocupar otro algoritmo que les permita, por ejemplo, ir ojeando y preguntándose, digamos, si es lo que es el dato, ir sumando aparte en variables. Con puras funciones, sí, o con puras funciones mientras, perdón, son las funciones según, o sea, la sentencia según, para poder ir acumulando los valores, consolidando los valores. Hay varias maneras de hacerlo, pero mucho depende, digamos, del programador, cómo quiere hacerlo. Bien, entonces empezaremos, jóvenes. Para poder cargar un vector aleatoriamente y calcular la cantidad de elementos, yo puedo hacer algo tan elemental. Uno, revisar con qué cuento. Así que vamos a hacer eso. A mí mucho me encanta la reutilización porque es la mejor manera de poder programar rápidamente. Entonces, pero eso demanda de algo. Demanda de que yo sepa lo que realmente estoy haciendo. O sea, los recursos con los que cuento. Entonces tenemos mil hartísimos algoritmos que hemos hecho en estos días. Y uno de ellos dice vector con n número aleatorio, contar elementos pares e impares. Puede servirme. El otro dice vector aleatoriamente, separar los dos vectores pares e impares.
Me parece bien este de acá, ¿sí? Me parece bien este método. Pero vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a ir componiendo el vector de a poco, así que vamos a agarrar, voy a abrir este como ejemplo, como guía, y voy a crearme un nuevo archivo donde voy a crear todo desde cero. ¿Cómo yo logro implementar, digamos, ¿no? El calcular la cantidad de elementos, calcular la suma total y calcular el promedio. ¿Cómo lo haría? Bien, así que guardaremos eso y continuaremos. Sigamos, sigamos. Coloco el nombre, el título. El título se llama principal, así hemos llamado, principal. Guardaremos el archivo. Este va a ser el algoritmo número 24, eso dice, que debería ser algo, 26 ya tenemos acá. Ah, no, pero es el de la mañana, ¿no? ...24, entonces algoritmo 24 de la noche, y dice cargar un vector aleatoriamente y contar, sumar y promediar sus elementos. Bien, suficiente. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer si yo quiero hacer ese algoritmo? Bueno, clarísimo. Me dice que debo cargar un vector aleatoriamente. Y yo recuerdo que eso ya lo he hecho. Así que vengo y busco el método donde hago eso. Me dice que hay un lugar donde yo puedo dimensionar un vector. ¿Están de acuerdo? Hay un lugar donde yo puedo dimensionar un vector. Así que agarro, copio eso. Llevo para allá. Mire, ya tengo lo que es la dimensión. Pero de pronto me dice, mire, ¿sabe qué? Leer números no lo tengo, me dice. Y digo, wow, mi madre. Me he olvidado de copiar el método. Digo. Entonces, agarro, un ratito por favor, me he olvidado de copiar el método. Digo. Entonces voy y voy al otro elemento, al otro vector, un ratito, listo, y copio ese método que necesito. ¿Cuál? Leer número. Entonces copio el número, el método, leer número, vuelvo de vuelta, voy al inicio y pego. Miren, hasta ahí creo que estamos yendo bien. Con esto ya puedo leer la dimensión del vector. ¿Cuánto es la dimensión del vector? ¿Cuántos elementos va a tener? Lo siguiente que debo hacer, jóvenes, después de leer y dimensionar, debo de alguna manera cargar los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Debo mostrar los elementos también. Entonces, para ese fin, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Agarro, me voy a promediar, perdón, me voy a donde están números pares, y lo que tengo que hacer es esto de acá, cargar los elementos del vector aleatoriamente. Pero yo digo, yo ya no quiero cargarlo de esta manera, yo quiero cargarlo de una forma más interesante, de una forma que no tenga tanto código que escribir. Entonces yo voy a decidir convertir todo esto de acá en un procedimiento que va a cargar el elemento. Entonces voy ahora y voy a crear un procedimiento, un subproceso. Entonces coloco que voy a crear un subproceso que se va a llamar cargar vector aleatoriamente, abro cierro paréntesis, pulso enter y luego le digo que voy a recibir un vector por referencia, coma, y también voy a recibir su tamaño, el valor de n, el tamaño del vector. Bien. Ahora, me interesa en esta parte escribir el código. La diferencia entre recibir por valor, porque este de acá, el n está llegando por valor, nada más que no lo escribimos porque por defecto está por valor. Significa que por valor mando el dato
y no retorna las modificaciones del dato. Cuando es por referencia, retorna las modificaciones de la variable. En este caso, yo necesito que me retorne los cambios también del vector, porque lo que en realidad estoy mandando cuando lo digo por referencia es la dirección de memoria del vector, donde se encuentra en la memoria. Y obviamente que los cambios que va a realizar PCI va a ser directamente en la memoria y me va a dar los resultados. O sea, me va a devolver la dirección del vector modificado. Bien, entonces jóvenes, empezamos. ¿Qué debo hacer entonces para ese fin? Debo ir al otro lado y le debo decir que todo esto de aquí debo colocarlo aquí adentro. Mire, estoy convirtiéndolo en procedimiento. Y analizo. Dice que el vector se llama B. Bien. Aquí vamos a tener el elemento. Le llamamos L. Va a cargar el vector. Y creo que con eso es suficiente para cargar. Entonces, ¿qué hace este subproceso? Este subproceso, voy a pulsar un enter más, lo que hace es cargar el vector, dice, ¿no? Con números aleatorios. Bien, ya lo cargó, guardo jóvenes. Pero hasta aquí solamente me ha cargado. Yo no puedo saber si cargó o no cargó, a no ser que lo ejecute paso a paso. A no ser que haga eso. Pero ahora yo tengo un problema. ¿Cómo lo muestro? ¿Sí? Entonces yo ni bien lo cargo, ni bien dimensiono. Ahora yo lo voy a decir aquí, cargar el vector. Mira así, cargar el vector aleatoriamente. Le voy a mandar el vector. En este caso le vamos a llamar la palabra vector para que veamos que sí. Así se va a llamar. Le voy a enviar el vector, coma, y la dimensión n. Bien, entonces él me va a retornar en esta misma variable el vector cargado. Pero la gran consulta o la gran pregunta es, ¿será que lo ha hecho bien? ¿Será que lo hizo súper? Entonces, para poder saber eso, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que volver a hacer una nueva implementación. Y es que necesito un método que me permita listar los elementos del vector. Entonces, toda esta parte que ve, tenemos que sistematizarlo, tenemos que convertirlo en un procedimiento. Entonces, vamos de vuelta y creamos un método que me va a permitir hacer eso. Digo, voy a crear un subproceso que se va a llamar listar elementos vector. Y obviamente cuando pulso Enter me coloca el subproceso, bien, y luego yo tengo que colocar, como voy a listar, no necesito mandarlo por referencia, así que le mando la variable, ¿sí? Y coloco el n que me va a servir la variable del vector y el n que es la longitud. Luego vengo donde me está listando el vector, entonces coloco esto, copio todo esto, ¿sí? Copio esta partecita para que él siempre lo haga de esa manera. Vengo y pego. Él siempre va a dar un enter, me va a decir elementos del vector. Aunque esta parte del elemento del vector podía cambiar este mensaje, ¿no? Puedo decirle, solamente que eso no me muestra, nada más. Que me lo liste y punto, no es más. Y de la misma manera va a mostrar el vector tanto, ¿sí? En las posiciones y todo. Chévere. Bien. Entonces, ¿qué hace este método? Lista todos los elementos del vector. Bien. Ahora, entonces, una vez que cargo, yo tengo que decir listar los elementos del vector y envío el vector y la longitud del vector, el tamaño del vector, número de elementos del vector. Bien, entonces este algoritmo, jóvenes, hasta aquí ya es posible probarlo. Ya es posible probarlo. Haremos eso. Hacemos un clic en siguiente y le voy a dar la cantidad de elementos 5. Fíjese, ha cargado el vector y me está mostrando los elementos. Entonces, con esto, ¿qué he logrado, jóvenes? Que mi algoritmo principal, de ser ese conjunto de líneas tan largas y a veces hasta un poco entendibles,
simplemente se vaya reduciendo a esto que tenemos, ¿sí? Una parte que es la parte de dimensión. Y si alguien dice, ¿y lo podemos sistematizar esta parte también? ¿Dimensionar vector? Sí, se puede. Seguro que se puede. Pero hay un detalle de que tendría que enviar también por parámetro el mensaje. Entonces, por eso nos conviene mucho hacer eso. Nos conviene nomás tenerlo aquí. Bien. Y además de eso tendríamos, se puede, sí se puede, porque podemos manejar variables por referencia y toda esa cosa. Pero lo haríamos más complicadito. Y son dos líneas nomás que no se hace todas las veces, una vez. Sin embargo, el cargar y el listar podemos hacerlo varias veces. Ahora, guardamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya tengo cargado los dos vectores. Entonces significa que ahora ya puedo calcular la cantidad de elementos, la suma y el promedio. Seguro que sí. Entonces, como ya está listado, yo digo que necesito calcular la cantidad de elementos. La cantidad de elementos ya lo tengo, es n. Necesito calcular la suma de los elementos. ¿Cuántos elementos son? Entonces, yo que necesito una variable S, algo así, la suma total, llamémosle ST. Así vamos a llamar, suma total, la suma total, y que me dé la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, algo así que diga, sumar vector. Yo le debería mandar el vector, así el vector, y la longitud, y debería devolverme la suma total. Debería tener otro algoritmo que diga promedio y debería decirme promedio vector, y también debería mandar el vector y debería mandar la longitud y tener los datos. Y con eso, jóvenes, ¿qué debería hacer? Debería, teniendo yo la cantidad de elementos, la suma, lo único que tengo que hacer es escribir un mensajito. Bueno, primero un espacio vacío, escribir un espacio vacío, y luego escribir un mensaje que me permita saber lo siguiente, ¿no? Llamémosle estadística, datos estadísticos, así llamémosle, datos estadísticos. Y entre datos estadísticos debería tener lo siguiente, escribir, y debería decirme así, cantidad de elementos, y me debería decir tanto, ¿sí? Escribir suma total del vector, tanto, escribir y promedio de elementos, suma total del vector, promedio, dice, ¿no? Del vector, suma total del vector, promedio del vector, le vamos a llamar, del vector, que me diga tanto. Y con eso, jóvenes, yo ya he terminado. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hago la suma total del vector? ¿Cómo lo hago? Entonces, de pronto yo digo, pero si yo ya he logrado yo listar, ya he logrado mostrar, ya he logrado cargar. Entonces, seguramente que sumar no va a ser muy complicado, digo. Entonces, digo en algún lugar, suma los elementos del vector. ¿Listo? Y en este lugar inserto mi función. Vengo y inserto la función. ¿Listo? Me inserta la función. Al inicio coloco eso. ¿Y qué debo hacer? Me va a devolver una variable S, que va a ser la suma, la SB le vamos a llamar, la suma del vector. S nomás de suma, ¿para qué nos vamos a complicar? Que se va a llamar así. Sumar vector. Y como argumento va a recibir una variable B. Como solamente lo va a sumar, no va a modificar, no necesita ser por referencia.
y una variable n, donde lo va a sumar. Luego, ¿qué debe hacer? Debe hacer lo mismo que utilizamos para listar el elemento. Lo mismo, ni más ni menos. Entonces yo digo, entonces puedo ocupar una función para. Claro que sí, podemos ocupar una función para. Entonces hacemos un clicito, otro clicito y decimos que vamos a tener una variable i igual a 1 hasta el valor final, que es el valor de n, que va a ir paso a paso de 1 en 1 y que en este lugar va a agarrar la variable s, que va a ser igual a s más 1. Si usted quiere garantizar el valor de s, s inicia en 0. Así. Entonces, esto lo va a sumar, sumar, sumar y va a devolver el valor de s donde está la sumatoria. Perdón, no es para sumar s. 1. Sumar más el vector en la posición y. ¿Estamos haciéndolo mal? ¿Sí? Entonces, va a sumar todos los elementos del vector y me va a devolver la suma. Con esto, jóvenes, ya hemos logrado tener la sumatoria. Hagamos la prueba. Entonces, la suma del vector, vamos a comentar este mensaje y vamos a decirle que la cantidad de elementos es igual a n. La suma del vector es igual a ¿qué? A suma total. Suma total. Bien, entonces hasta aquí debería mostrarme la sumatoria de los elementos. Hagamos correr el algoritmo. Hagamos correr. Voy a dar 3 elementos para que no se me complique mucho, 3 nomás, y me da los 3 elementos. Sumaremos. Tenemos 6, 9, 16, llevamos 1, 7, 8, 9. A ver, 16, ¿no? 7, 8, 9, 10, 146. ¿Listo? Creo que está bien. Volvemos a probar con la calculadorita y sumamos también con la calculadorita. Y decimos que tenemos 66 más 33 más 47 y le damos igual y me dice 146. Sí, está bien. Está todo bienísimo. Entonces ya tenemos, jóvenes, la sumatoria del vector. Miren. Ahora me falta implementar el promedio. ¿Qué es el promedio? El promedio es más loco, más loquísimo. ¿Por qué? Porque el promedio dice lo siguiente. Miren, así que agarro, inserto una función que me va a calcular el promedio y le digo, calcula el valor promedio de los elementos del vector. Bien, ¿qué va a hacer? Va a tener una variable p de promedio y va a decir promedio vector y va a recibir como argumentos un vector b y su número de elementos. Entonces p va a ser igual ¿a qué? P va a ser igual a la suma del vector. Mire, imagínense, a sumar el vector, mire, sumar vector y le envía el vector, desde acá también se lo envía, mire, se lo envía el vector y lo que le devuelva lo va a dividir entre el valor de n. Y dice el tipo, ¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo si hay alguien que me lo hace por mí? Dice, así que me lo sume el compañero de abajo, dice, ¿no? Y yo lo único que voy a hacer, voy a dividirlo entre n y eso es el promedio del vector. No es más. Lo que sí, en esta parte de aquí necesitamos hacer una cosa. Necesitamos aplicar una función para que me permita devolver los valores redondeados, porque si no me da con varios decimales. Pero si lo haremos tal como está mejor, para que lo vea, ¿sí? Y tal vez buscamos si hay alguna manera de dar formato en PCI a los números. Entonces coloco un valor que sean 3 valores, vamos a colocar de vuelta. Dice que es 177, lo que me ha mostrado el resultado. Activo mi calculadorita y digo 177 dividido entre 3. Debería darme el resultado que dice. Ah, no me ha mostrado por el resultado, perdón. Debería darme 59. Pero bueno, empezaremos, volveremos, terminaremos esto
Nos hemos olvidado de un detalle, jóvenes. ¿Cuál es el detalle de que nos hemos olvidado? No hemos olvidado, pues, de decirle que me muestre, pues, el promedio. ¿Sí? Promedio. No hemos olvidado eso. Así que, de vuelta, 3 elementos. Me dice que es 170. Y mira el promedio, dice 56 puntos y todos esos números. Entonces, yo quiero saber si es cierto. Abro mi calculadorita, hago mi prueba, a este proceso se llama prueba de la caja blanca, ¿sí? Entonces digo, no, que tengo 170, tengo que probar yo mismo, dividido entre 56. Ah, no, perdón, ucha, qué cosa, coño. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿dónde está esto? 170 dividido entre 3, pues, entre 3, ya. 56, 6, 6, 6, mira, me da muchos, ¿no? Números. Bien, entonces significa que eso está bien. Pero yo no quiero que me lo muestre así. Yo quiero que me muestre tal vez con números enteros, con 2 decimales o algo así. Entonces, esa parte habría que averiguar. Una forma para que no me muestre decimales es agarrar y redondear el resultado aquí arriba. Una opción. La otra manera para que me muestre con cierta cantidad de decimales es agarrar el internet, que es lo mejor, y decir si puedo hacer en PCIN, dice no, PCIN, mostrar con 2 decimales. A ver, vamos a ver si hay alguna manera de formatear. Tenemos 10 minutos. Discusión, ayuda de redondear algoritmo, dice. Lo que sí se puede, hay métodos, jóvenes, que me permite hacer que es multiplicando por 100, dividiéndolo no sé por tanto. Sí se puede hacer, en alguna ocasión he aplicado ese método cuando no tiene funciones de redondeo. Hay que multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 100, creo algo así es, no me acuerdo bien. Tendría que volverlo a buscar. Vamos a ver, dice, ¿cómo hacer que PCIN redondear? Dice, ¿no? A este valor con 2 decimales, dice, ¿no? Ayúdenos, por favor, dice, ¿no? Algoritmo agente, hola, por favor, ayúdenme, dice, ¿no? Trúnquelo, dice, ¿no? Ah, está, mira, escribir, dice, truncar, dice, ¿no? Truncar a por 100, dice. A ver, truncar, escribir, truncar a elevado, es creo que dice. Algo así, hay que multiplicarlo por 100. No está muy claro la formulita. A ver, este de acá está mejor, dice, ¿no? Agarre los valores, redondelo a por 100 y divídalo entre 100, dice, para 2 decimales. Mire, entonces vamos a ocupar esta formulita de acá. Yo voy a copiar esto solamente y vamos a hacer eso. Vengo, por comodidad, voy a copiarlo arriba solamente para que me guíe. Entonces lo que tengo que hacer es redondear. Redondear, abro paréntesis, el valor de A, esta es la sumatoria de todo. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, mejor no sean muy tacaños y creémonos un valor. Y vamos a colocar que primero el P de acá, a ver cómo haríamos, ya, esto está bien, el resultado está bien. Ahora decimos que el valor de P va a ser igual a ¿qué? A redondear, abro paréntesis y coloco el valor de P multiplicado por 100, dice. Cierro paréntesis, y eso lo tengo que dividir entre 100 y punto y coma. Con esto debería poderse redondear, dice. Con 3 decimales 1000 y así sucesivamente. Bien. A ver. Guardaremos y vamos a ver los resultados, jóvenes. Voy a dar un valor 5. Y me dice promedio del vector 46.20. Haré correr de vuelta. Colocaré 3 valores. A ver. Ahora ya. Hace rato no me mostró el otro decimal porque estaba seguramente era 0. Mire, ahora sí me ha redondeado con 2 decimales. Entonces, si yo quisiera que me redondee con 3 decimales, simplemente tengo que hacer esto.
que yo sepa, multiplicamos esto por 1000 y debería hacerlo. Hagamos la prueba. 3 elementos y mira, ya tengo con 3 decimales. Mire, perfecto, ¿no? Bienísimo. Ahora, si yo quisiera que esto sea automático, que me lo promedie con 3 decimales, probablemente aquí tendría que mandarlo la cantidad de decimales. De cuántos decimales, con 2, con 3, con 4, y mediante una función if, ¿no? O una función según yo voy sacándole con decimal, 2 decimales, 3 decimales, o buscando alguna manera de hacerlo, ¿sí? O si no agarro ese valor, el 1, le multiplico si es por 3, por 3000 y así sucesivamente. Algo puedo hacer, puedo buscar un algoritmo, un modelo, una formulita, a ver. Si fuera con 2 decimales, multiplicaría por 10 más, ¿no? 2 tendría que multiplicar por 100. Me conviene mejor con el case, creo. Bien, entonces, jóvenes, con esto ya logré promediar y redondear con 2 decimales, que normalmente se ocupa 2 decimales. Volveremos a hacer correr. Colocando un número más grandecito. Vamos a colocar un numerito más grande. Vamos a colocar 15 números y tenemos ahí. Entonces tenemos nuestro dato estadístico que dice estadística de elementos, 15, suma total 754, promedio del vector 50.27. Bien, joven. ¿Qué le pareció con este algoritmo? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ahora quiero que vea lo siguiente. Fíjese que este algoritmo es mucho más sencillo que lo que teníamos antes. Mire, es muy legible. Se nota claramente que en esta parte estoy dimensionando el vector. Aquí estoy dimensionando el vector. Se lee claramente que estoy cargando el vector aleatoriamente, estoy listando el vector y luego estoy imprimiendo los datos estadísticos. Vengo a las funciones y las funciones cada cual tiene su comentario que me permite saber para qué sirve y qué es lo que está haciendo. La separación entre una función y otra función deberían ser de 2 espacios, por si acaso. Así que les sugiero mantener ese formato. Es una sugerencia, no lo estamos obligando, pero si no lo aprende, tarde o temprano lo va a tener que aprender. Y es mejor que lo aprenda ahora. Bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? Antes de pasar a lo siguiente. Hola. ¿Alguna consulta? Este valor promedio también, o sea, puede entrar también en el examen. ¿Dije? Bueno, es que yo sepa, eso dice, ¿no? Dice que puede haber un plus. ¿O no dice? ¿Lo han leído, jóvenes? Lo que les he dado. Les he dado el día de ayer. Les he dado una sesión, les he regalado del tiempo para que puedan trabajar como equipo. Si no lo ha aprovechado, jóvenes, está perdiendo tiempo. ¿Sí? Está perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque esto no se hace tampoco en un minuto. A veces uno lo hace un poquito más acelerado, es por lo que uno ya en algún momento ha hecho algo así como esto. Pero como ustedes recién están a veces entrando en onda, les va a costar un poquito imaginar una solución. Pero lo que yo les sugiero a los siguientes jóvenes, que trate de sistematizar, que trate de estructurar su proyecto, que sea legible. Cuando hablamos de legible, que yo sepa qué es lo que está haciendo de forma rápida. Digo, aquí está dimensionando, aquí está cargando, aquí lo está listando, está calculando la suma, el promedio y lo está mostrando. Así de violento. Pero si le mostraría con todo esto, probablemente no lo entienda. ¿Están de acuerdo? Probablemente no lo entienda. Entonces la legibilidad del código tiene que ver mucho con esto, de cómo logro estructurar. Por eso es que de a poquito hemos ido. Si se acuerda muy bien, el primer día de clase apenas imprimimos una letrita, una palabrita, algo así como esto. Miren, y a duras penas imprimimos otra y otrita y otrita y así sucesivamente. Después hicimos un pequeño cálculo y con eso empezamos de vuelta a utilizar estructura, analizar y todo. Y ahora ya no nos preocupamos por escribir, digamos, los códigos,
simples, simplemente lo estamos reutilizando. Entonces estamos en el proceso ya de reutilización de código. La siguiente semana empezamos con un nuevo lenguaje, tienen que instalarlo en su computadora Python, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, y ya empezamos a programar con muchas más funciones, más detalles, es un lenguaje mucho más rico. Todavía no ocupamos tipos de datos, por si acaso. Por eso es que en esta primera parte me interesa que usted desarrolle su pensamiento algorítmico. No queremos complicar los tipos de datos, punto y coma, que la definición y todas cosas. No es mala idea empezar bien así, pero generalmente más no atrasa el proceso de aprendizaje. Por lo menos yo lo he visto así. Entonces, mejor aprender la lógica que estamos aprendiendo de esta forma. ¿Alguna consulta más antes que pase a lo siguiente? ¿Ni una más? Bueno, entonces abro el siguiente material. El siguiente material trata de lo siguiente, dice. Dice que ahora tenemos que ordenar el vector en forma ascendente y utilizando Bubble Sort. Este es nuestro reto, ordenar el vector utilizando Bubble Sort. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, hay muchas cosas que ya tenemos. Así que lo único que vamos a hacer es reutilizar y nos vamos a concentrar netamente en el diseño del algoritmo. Y para ello vamos a ver previamente un videíto